Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a seguir hablando de la historia de España. Habíamos hablado de todos esos principios, porque es muy larga la historia de esa revolución, de esa guerra civil que hubo en España. Fíjense en que es larga, pero también es importante que le pongamos un poquito de cuidado en el aspecto de que hay datos muy importantes para entender por qué se suscitó esa guerra, cuáles fueron los factores y cuáles fueron las consecuencias que después trajo todo ese evento de la guerra civil en España, que la destruyó totalmente, ¿sí? Al grado que toda la gente estaba emigrando, se fueron para Francia, ya casi a finales, y cuando termina, salen cantidad de gente, miles y miles de gente se van a todo el mundo. Aquí fíjense en que es importante que nos detengamos porque decimos es que ya fueron 3 videos. En realidad esto alcanza para una saga y que es importante saberla porque se va a unir con todos los acontecimientos, inclusive hasta la Segunda Guerra Mundial, los factores que estaban jugándose, cuáles eran los objetivos, cuáles eran los intereses que se estaban dando en ese momento acerca de esta revolución civil en la que van a intervenir el grupo de los republicanos y de los nacionales. Estos nacionales ya habíamos quedado para ponernos otra vez al corriente, eran la oligarquía que estaba constituido por el ejército, por el clero y por la monarquía. Y los republicanos, pues era el pueblo, eran los pensadores, eran los poetas, eran todas las personas que se juntaban para poder llegar a realizar un ideal, ¿sí? Y aquí vamos viendo cómo se van desgastando al paso del tiempo todas estas situaciones conforme van avanzando ellos, porque aquí habíamos visto que había habido todo este levantamiento militar, que era este pronunciamiento que se llevó a cabo el 18 de julio. Estos levantamientos que estaban haciendo a partir de esa situación, ya habíamos dicho que Madrid era el corazón de todo este movimiento y que era el blasón. La última ofensiva del Eufro, aquí vamos a ir viendo cómo va a ir agarrando una situación, porque fíjense en lo que va a pasar aquí. Aquí se va a hacer como un pacto, el pacto español, donde les van a decir que se retiren toda la brigada, toda esa brigada del 38. Los nacionales y la región va a entrar un grupo muy, muy importante que va a mandar los alemanes llamados el Cóndor, porque fíjense en lo que pasa aquí, en el momento en que se retiran todas las brigadas que ayudaban a España de todo el mundo, como así había sido el pacto, Alemania no lo respeta y manda a un comando llamado el Cóndor, en el que va a hacer toda esa legión que fue nombrada y dado como esa fuerza de intervención que al final hace que ganen y se van a unir a los nacionalistas. Vamos a explicar por qué era tan importante que se unieran a los nacionalistas esos alemanes. Aquí siempre hay algo escondido. Aquí vamos a saber que la Legión del Cóndor mayoritariamente era una fuerza aérea del Tercer Reich que envió ayuda a las fuerzas de la dictadura de Franco para luchar en esa guerra civil española. Adolfo Hitler, canciller alemán, a sugerencia del jefe Luftwaffe Hermann Göring y con la intervención de aprobar el arma aérea alemana en una guerra convencional, ofreció a Franco de forma secreta ese apoyo aéreo para su ejército terrestre. Esto ayuda a consistir en ese apoyo logístico, transportando de tropas, suministros, carros de combate y sobre todo panzer y artillería, creándose la primera escuela de carros de combate bajo el mando del coronel del ejército alemán en el castillo de las
Aguijuelas, de arriba de la cercanía de la ciudad de Casares. Todo esto va a ocurrir desde 1936 hasta 1939, y el país que manda todo esto es los alemanes nazis, como dándole pues esa fidelidad, ese bando sublevado a España, pero en el aspecto de franquista. Vamos a irnos dando cuenta cómo todo este apoyo logístico y militar al bando sublevado. Dicen que era de 16,000 efectivos, 600 aviones y 6,500 infantes, nomás para que se den cuenta por qué perdieron los republicanos. Era una situación también de geopolítica en el aspecto de expansión. ¿Por qué estamos hablando de esa expansión? Porque recordarán que Alemania ya se había, ya había acabado con Yugoslavia, ya se había unido a, a todo lo de los, eh, el aspecto de apoderarse tanto de los países que estaban cercas y que iban avanzando y que iban abarcando todo lo que era Hungría, todo lo que estaba denominado los territorios cercanos. Los únicos que le faltaban era España, y España estaba en el conflicto de esta guerra civil. Y entonces, cuando ellos hacen el pacto, fíjense que aquí pasa una cosa extraña. Stalin estaba ayudando a los republicanos en armas, en ayuda. ¿Y qué es lo que hace? Los traiciona y se une a Adolfo Hitler, ¿sí? Para hacer ese pacto de expansión, en los que él le dice a Stalin que él no se oponga a la invasión que va a hacer a Polonia, que no le ponga obstáculos, ¿sí? Le dice Hitler, pero Stalin le dice, está bien, yo no te voy a poner ningún obstáculo, pero tú también me vas a respetar que yo tome Estonia, Lituania y Letonia. Estos lugares, como siempre, se están repartiendo esta situación. eh, los únicos pues perjudicados aquí fueron los republicanos, porque ellos, al no recibir la ayuda que posteriormente se la va a mandar, pero ya se la va a mandar muy tarde, inclusive van a tener que destruir todo ese armamento que llegó, pues para que no cayera en manos de los cóndores. Fíjense en que todas estas situaciones lo único que nos dejan entrever siempre es el expansionismo, es esa situación, porque después de que entran los cóndores, a los 2 meses ya empieza la Segunda Guerra Mundial. Si nos damos cuenta cómo a veces las fichas que se manejan, y nos hace recordar a Hitler cuando está en su mesa y le está dando vueltas él y vueltas, haciendo las estrategias, porque eso es lo que hace un general de división. Pueden decir, pues es que él no trabaja. ¿Cómo no? Él está buscando las estrategias para decir, y cuando ya en toda su mesa ya tiene distribuidas sus tropas, sus planes que tiene, es cuando ya les dice a su ejército que tomen ya la iniciativa. Pero, y él ya se retira a descansar, pues aquí pasó lo mismo. Al darse cuenta él de que todos estos países ya los tenía él abarcados, y que el único que estaba, pues se puede decir, afuera era España, por eso manda ese refuerzo de los cóndores y hacen que ganen pues los nacionalistas. Todo este manejar que se va a estar haciendo aquí y que va a perder el equilibrio cuando se hace esa retirada de tropas, brigadas de la isla. Todo esto, fíjense en qué es lo que va haciendo. Las tropas brigadas eran los que estaban ayudando a la República, a todo esto, para que pudieran salir adelante, pero en el pacto dice que se retiran, y los otros no respetan y mandan a los cóndores, y automáticamente pues se va a hacer que pierdan totalmente la fuerza, y que este pacto que habían tenido entre Hitler y Stalin
va a decaer. Dicen que después del 39, 2 meses después va a empezar la Segunda Guerra Mundial, donde en realidad aquí estamos viendo a que el papá de todo ese fascismo pues era Hitler. Hitler va a invadir toda esta situación que les comento de Polonia, y Stalin va a adueñarse de Estonia, Lituania y Letonia, y que va a estar a favor. Pero aquí también, antes de esa retirada de esas brigadas, también estaban interviniendo como ayuda unos comandos eh, que venían a hacer eran unos comandos de Italia, que una parte estaba con los republicanos y otra parte estaba con los nacionalistas, y a ese comando se le llamaba Garibaldi, que ya les dije que era de Italia, y que estaban haciendo para que el otro comando que venía de Italia, que estaba con los nacionales, pues se retirara, y en realidad se retiraron más de 500 elementos. Y pues aquí vamos a empezar como viendo todo este franquismo, que la palabra viene de falange, sigue en la falange, y que se va a ir haciendo todo un seguimiento de ese eje que lo estaba ya manejando Mussolini, Stalin y Hitler, y que José Antonio Primo de Rivera va a denominar la falange, y va a tratar de ayudarlos. Toda esa desorganización que se enfrenta, todos estos términos en las brigadas que se van a alejar, que se van a ir, y que el nacionalismo, que es el fascismo, tanto las tropas de Italia y Alemania, que ese eje francista de la falange. Fíjense en que aquí vamos a ir viendo cómo todos los italianos, los alemanos nazis, van a apoyar más adelante a todo el nacionalismo, y no se va a cumplir lo que habían dicho. Todo ese reforzamiento del cóndor, que va a reforzar al nacionalismo y va a bloquear totalmente al republicano, y que va a tener que estallar eh, pues la decadencia de un pueblo que va a caer. Primeramente cae Barcelona, ¿sí? Donde Luis Componi lo van a fusilar y van a entrar a Cataluña, lo cual Cataluña se entrega. Y más adelante, el 27, eh, va a tener el día 3 de enero, más de medio millón van a cruzar las fronteras de Francia, porque se van, ya no pueden soportar, y empieza todo ese éxodo. Jorge Negrín, último dirigente de este movimiento republicano, pues va a tratar de conciliar que no destruyan a España, ¿sí? Y que no se tome represalias, aunque pues eso no lo va a lograr, porque eso va a ser. Y con todo esto, que ya acuérdense que ya habían destruido todo Checoslovaquia, y al caer Cataluña, que carece de ese apoyo de las blindadas, va a caer también Madrid, y con eso va a acabar la guerra. Y entonces aquí Hitler se va a anexar a Austria, va a recuperar y se va a repartir Checoslovaquia, que tiene como aliados en ese momento a Hungría, y que ya, como habíamos comentado, pues lo único que le falta es España. Vamos a seguir platicando. Esto ha sido todo por hoy, y nos veremos en el próximo video.